En 7NN prenem la paraula i ho fem de la mà de Ruth Merino. Ella és la síndic de Ciudadanos en les Corts Valencianes. Ruth, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme, gracias. Ruth Merino, ella es economista y técnico de Hacienda, además de ser la portavoz de Ciudadanos en les Corts Valencianes. Vamos en un primer lugar a hacer un balance de una legislatura, la verdad es que complicada. Toda la gente política que está pasando por aquí, estamos hablando de una legislatura marcada por el COVID, marcada por una pandemia que ha tenido que virar los presupuestos en todos los sitios. Otra cosa es que las cosas se hayan hecho bien, mejor o peor, pero la complicación viene por ahí. Ruth, tu valoración. Bueno, sí, yo siempre digo que menudo momento que he elegido yo para meterme en política con lo convulso que está el tema. Antes era todo mucho más fácil cuando solo estaba el bipartidismo y los últimos años algo que yo creo que es bueno, que es que el arco parlamentario sea más amplio y haya más opciones, sobre todo la que representa mi partido, por supuesto, que creo que es la que realmente hace falta ahí para madurar un poco las cosas. Bueno, pues han sido momentos con mociones de censura a nivel nacional, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Los últimos 4 o 6 años han sido intensos en ese aspecto y además ha venido una pandemia que ha hecho que estuvimos en tiempo encerrados y se haya modificado todo, la forma de hacer política y las prioridades. Y yo ahí sí que he hecho en falta que sí que es verdad que cuando llegó la pandemia y la gente empezó a pasarlo tan mal, no solamente en el aspecto sanitario, por supuesto, lo fundamental, ¿no? La gente que perdió su vida o estuvieron tan enfermos y siguen todavía, muchos de ellos con los coletazos del COVID. Todo el efecto económico fue muy dramático en muchos sectores concretamente y nosotros desde Ciudadanos siempre propusimos que era el momento de priorizar el gasto, de dejar de gastar en las cosas que podían esperar y priorizar y ayudar a aquellos sectores especialmente afectados, turismo, ocio nocturno, también todo lo relacionado con las festividades que se habían suspendido, el Mundo Fallero, el Madalena, las hogueras, todo esto, muchos otros, ¿no? No recibimos demasiada respuesta por parte del Botanic. Nosotros creemos que se podía haber hecho mucho más porque les cuesta renunciar a lo que son sus prioridades. Yo creo que el dinero de los valencianos está para utilizarlo de forma eficiente y en lo que realmente hace falta en el momento de la pandemia era momento de haber hecho tabla rasa y gastar en lo que realmente hacía falta y ayudar más a toda aquella gente que lo estaba pasando mal. En esta legislatura, Ruth, el gobierno valenciano ¿os ha escuchado? ¿Ha puesto algo de su parte en las propuestas o sencillamente os ha ninguneado? Con alguna excepción nos han ninguneado. Siempre lo hacen. Ellos alegan que cuando estaban ellos en la oposición les ocurría lo mismo con el Partido Popular. Yo no lo dudo, no digo que ni que sí ni que no, pero yo estoy ahora en política y lo que quiero es que se hagan las cosas bien ahora, que es cuando yo estoy intentando participar. Y nos han puesto las cosas complicadas. Sí que es verdad que hubo un año, que fue el año de la pandemia. Bueno, es que no recuerdo, ha habido 2 presupuestos. Primero, que sí que se hizo un acercamiento mayor el año de la pandemia con los pactos de reconstrucción y se nos admitieron varias enmiendas en los presupuestos, muy buenas enmiendas, importantes. No se han cumplido todas, esas enmiendas que luego fueron ratificadas, pero fue un poco una excepción. Yo creo que ahí se quiso demostrar por parte, principalmente iba a decir del Botanic, pero no, del PSOE, del PSPB y de Ximo Puig, un acercamiento, era un momento, ¿no?, de demostrar la unión, pero fue un espejismo. Eso duró lo que duró y luego se ha vuelto a lo mismo. Tengo que decir que sí que es cierto que lo que hacen es copiarnos muchas ideas. Y nosotros siempre decimos que no importa que no quieran reconocer que son nuestras, que lo importante es que las lleven a cabo, porque lo vemos, hacemos muchas propuestas en comisiones y en plenos que, bueno, la excusa es ya estamos en ello, ya se está haciendo, está previsto y todo es un gerundio constante y al poco tiempo parece que lo hacen o que hacen algo similar o que nos tiene, por ejemplo, una cosa que se hará ahora, que lo anunció Ximo Puig en el debate de política general, me parece fundamental, las listas de espera en sanidad. Es algo que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que si la sanidad pública no puede hacer frente a estar pendiente de la salud de los valencianos, pues habrá que contarla con la sanidad privada. Es algo
creo que básico. No se puede criminalizar la sanidad privada cuando tienen que ser complementarias, cuando no llega la pública. Por supuesto, sanidad pública sí, pero si no llega tendrás que atender a la gente. Pues esa derivación que ahora va a hacer el Consell, en teoría, espero que llegue pronto, que a los 60 días en lista de espera el paciente pueda optar en ir a la sanidad privada o seguir esperando en la pública, esa opción era una idea de Ciudadanos desde hace mucho tiempo que ahora parece que se va a llevar a cabo. Y así te podría poner muchos ejemplos. Entonces, como digo, lo importante es que se hagan cosas buenas y que nos copien todo lo que quieran, que seguro que serán buenas ideas. Vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de futuro porque, evidentemente, el agua pasada no mueve molinos. Es un buen refrán. Esto es lo que ha pasado. Pero el futuro indica que Ciudadanos no corren buenos tiempos para el partido. Estáis en un pleno proceso de refundación. Ha habido pues algunas derrotas electorales que han causado demasiada merma entre afiliados, entre simpatizantes. Y claro, nos vemos abocados a unas elecciones municipales en poco tiempo. ¿Tú cómo ves la situación? Bueno, pues no te voy a negar que es un momento muy complicado, ya desde hace tiempo. Y quizá ahora estamos, como tú dices, con unas elecciones municipales y autonómicas también cerca, el tiempo pasa muy rápido. Es un momento muy complejo hacia adentro del partido, porque hay muchas cosas que cambiar y muchas cosas que renovar y muchas cosas que poner encima de la mesa con valentía para hacer esa refundación, ese renacimiento, esa mirada hacia el futuro. Y al mismo tiempo es complejo cara afuera, porque lo malo es que demasiada gente piensa que ya no estamos y convencer a la gente de que sí que estamos es muy complicado. Entonces es muy importante no solamente esas reformas internas que hay que hacer y que son necesarias y que se han demandado desde hace mucho, y yo comparto muchas de ellas, como también la parte de la comunicación. Queda poco tiempo y es verdad que los resultados han sido malos y las encuestas no están de nuestro lado tampoco. Las encuestas son muy variables y en los últimos meses antes de las elecciones todo puede dar un vuelco. Mira lo que ocurrió con el Partido Popular hace poco con Pablo Casado, ya nadie se acuerda de él y parece que Feijóo haya estado toda la vida, y bueno, de esos podríamos poner muchos ejemplos en los últimos años de lo rápido que va todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar por defender ese espacio político de centro liberal, que estoy convencida de que existe, que mucha gente se siente identificada con él, pero que estamos haciendo algo mal o nos falta algo para que la gente nos vea útiles. Lo importante es que esas ideas de libertad, de igualdad entre los españoles, de igualdad de oportunidades, de libertad no solo en lo económico. Yo siempre digo que coincidimos en muchas cosas con el Partido Popular, coincidimos en otras cosas con el Partido Socialista, en menos con los extremos, porque para eso somos un partido de centro, pero hay muchas cosas que nos diferencian de ambos, ¿no? Y es justamente ese espacio el que representamos, y lo importante es que esas ideas pervivan y que seamos capaces de hacer ver a la gente la utilidad y la opción que tiene de seguir apostando por ese proyecto, que creo que es importante. Ruth, tú has manifestado que las siglas de Ciudadanos no se deben de diluir porque de alguna manera sería el paso inmediato a una desaparición del partido. La esencia de Ciudadanos debe de persistir y no enmascarar con otros partidos. Estás convencida, ¿no? Vamos a ver, aquí, como te decía, lo importante son las ideas y no las personas ni los nombres. Yo lo que quiero es que haya un espacio político en el que se puedan defender la libertad de las personas y la igualdad entre todos los españoles, sin amagos nacionalistas, sin amagos populistas. Eso es lo que yo quiero que se represente. Es cierto que diluirse en otras siglas, que desaparezcas del todo, pues te puede complicar más la vida a corto plazo. Yo, de verdad que la refundación pienso que tiene que ir más allá, tenemos que tener la mirada puesta más allá de las elecciones de mayo. Me parece que esto es tan importante que no se puede planear para que salga bien a la primera en 5 o 6 meses ni en un año, sino que tenemos que tener la mirada más en el futuro. ¿Que hay que hacer un paréntesis? Pues se hace. Lo importante es que estemos ahí en el futuro para que la gente tenga esa opción. Antes de desaparecer, preferiría que esas
siglas, esas ideas estuvieran representadas, por supuesto, antes que desaparecer del todo. Las formas de hacerlo hay muchas, pero lamentablemente yo no soy competente ni soy la persona indicada ni para hacerlo ni para decidirlo, ¿no? Para eso está el partido y para eso hay una refundación en enero en la que tendremos que plantearnos en qué punto estamos y qué es lo mejor, pero no para nosotros. En nuestro caso, para la Comunidad Valenciana, para los ciudadanos. Yo creo que no tenemos que perder de vista que las personas están por encima de los partidos y, por supuesto, por encima de los políticos. Tenemos que pensar en ese bienestar. Hay una cuestión, es una cuestión que es manifiesta, ¿no? Que a fecha de hoy todavía no tienes decidida tu situación si te presentas a primarias, es quizás también por el tema tan dificultoso del partido. También tú a nivel profesional tienes tu estatus, ¿no? Y al final todo no es ni es política ni es trabajo, ¿no? Efectivamente. Sí, eso desde luego. Yo siempre pienso que esto es un periodo en mi vida que nunca había estado en política y hace 6 años decidí afiliarme y de repente, pues bueno, la vida da estas oportunidades y para mí es una oportunidad y sí que me gustaría seguir aportando más a la sociedad las cosas que creo que se pueden hacer desde este proyecto, ¿no? Pero no lo tengo decidido porque, como estábamos comentando, ahora en enero va a haber una asamblea extraordinaria. Puede que haya ya no solamente cambio de nombres o de colores, puede que haya cambio de liderazgos, cambio de estructuras organizativas. Y lo que no va a cambiar, estoy convencida, son las ideas y eso es lo importante. Pero en ese momento yo creo que me parece arriesgado hacerlo antes porque yo no sé lo que va a pasar en enero. Entonces yo sí que creo que hay cosas que tienen que cambiar y espero que sea así. Cuando vea el resultado en el que apoyaré y estaré ahí en la asamblea e intentaré aportar mi granito de arena, pues decidiré. Yo creo que ese es el momento en que lo tendré que hacer. Hemos hablado de la situación de Ciudadanos, hemos hablado de tu situación y ahora vamos a indagar un poco en todas estas propuestas que día a día trabajáis en el Scorch, ¿no? Que lleváis adelante, que intentáis que se os hagan caso. Algunas, os copia, como has dicho antes, sí. Otras, pues, se quedan en la papelera. Correcto. Pero bueno, sí que hay algunas manifestaciones que son un poquitín llamativas, ¿no? Y yo he sacado algunas tuyas, ¿no? Es decir, según Ruth Merino, síndic de Ciudadanos, afirma que Puig y sus socios del tripartito siguen empeñados en consolidar el infierno fiscal de la Comunidad Valenciana. Y nada más y nada menos que una economista y una técnico de Hacienda nos va a contestar esto. Eso, además que me lo echan en cara y dicen, ¿tú cómo puedes ser liberal si trabajas en la agencia tributaria? Digo, bueno, pues a lo mejor justamente estoy ahí para entender lo que son los impuestos y entonces, a ver, evidentemente la oposición la aprobó hace muchísimos años y uno puede ir en su vida porque no crea, evidentemente creo que tiene que existir los impuestos, si no esto sería inviable. Pero no estoy de acuerdo, ni yo personalmente, ni creo que ningún liberal pueda estar de acuerdo con el sistema fiscal que hay en España y en la Comunidad Valenciana. No con el sistema, sino con esa exageración de impuestos, de normativas, de dobles imposiciones, de muchas veces situaciones injustas, como puede ser con el impuesto de sucesiones y donaciones, o incluso un impuesto como el de patrimonio que no existe en ningún país de Europa. Tenemos un tipo marginal en el impuesto de la renta en el tramo autonómico que es el más alto de España y se ha vuelto a subir a los tramos más altos. Bueno, aquí hay muchísimo populismo y yo creo que la solución no está solo en subir impuestos. Evidentemente son necesarios, partiendo de eso, que nosotros nos echan mucho en cara de que no queremos nada público, que no creemos en los impuestos. No, para nada, es que sería insostenible y desde luego para dar igualdad de oportunidades a todo el mundo se necesita tener unos impuestos que cubran las necesidades de todo el mundo, ¿no? Pero se puede hacer muchas más cosas. Se puede luchar contra la economía sumergida, que hay muchísima economía sumergida. Somos la tercera o cuarta comunidad autónoma que más tiene, porque está directamente relacionado con la presión fiscal. Cuanto más impuestos hay, cuando más alta es la presión fiscal, más economía sumergida hay, porque a la gente le conviene más el dejar de pagar impuestos porque se ahorra más. Pero también se puede gestionar mucho mejor lo que recaudas, mucho mejor. Existe una evidente ineficiencia en el gasto y yo creo que antes de crujir a la gente con impuestos lo que tienes que hacer es evitar las duplicidades, evitar el despilfarro,
hacer auditorías para ver si estás gastando bien o mal. Se gastan miles de millones de euros todos los años que no sabes si están gastando bien o mal, y luego luchar contra la economía sumergida. Es tanto que nos tendrían que bajar los impuestos porque nos sobraría el dinero si se hiciera bien. ¿Es verdad que no llega ni a 10 euros de ahorro lo que tenemos los valencianos después de la reforma fiscal? De hecho, lo rebajaron y van a ser 5 al mes. Bueno. 5 al mes. Eran 11 o 9, luego lo bajaron a 5, pero son ellos los que lo han puesto en el decreto por el que han aprobado la bajada de impuestos. En su memoria económica hacen el cálculo y son 100 algo euros al año, son muy poquito compensa. Al final, no todo el mundo se podía beneficiar de todas las medidas, con lo cual la media era de 5 euros. Es una auténtica ridiculez. Es que no da ni para pagar, vamos, las extraescolares de ningún niño por baratas que sean. Entonces, claro, es por eso te decía que hay mucho populismo. Es que yo que tomo café ni el café. No, es que no, de verdad. Yo sacar pecho de la bajada de impuestos cuando va a ser así. Bueno, que está acompañada con el transporte gratuito, que sí, muy bien, el transporte gratuito que se acabará en enero. Que sí, que son pequeñas ayudas, pero tal y como lo está pasando la gente en estos momentos, con la inflación disparada, con cómo ha subido la cesta de la compra, cómo ha subido todo, los carburantes, todo, es que es todo. El día a día de la gente no llega a final de mes, los autónomos, las familias y luego las empresas lo están pasando muy mal también. Tú no puedes bajar 5 euros de media los impuestos a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana porque es de risa. Pero es que además hay algo adicional, y es que creo que era en agosto ya se había recaudado de más 800 millones de euros en comparación con el año pasado. Se prevé que van a ser 1.500 o cerca de 2.000 millones que se recauden de más, y tú estás haciendo una bajada de 149 millones. 2.000 frente a 149 es una tomadura de pelo. Nosotros creo que haríamos una bajada mucho más exigente a los valencianos, que no solamente bajo los impuestos, y me olvido, esto tiene que ir acompañado de otra serie de cosas, que lo demás también sería una solución fácil, y las soluciones fáciles a los problemas difíciles no existen. Hay una cuestión, yo que tengo alumnos en edad de universidad, que proponéis matrículas gratis, sobre todo, no gratis, bonificadas, ¿vale? Buenas notas en el curso anterior, premiar al alumno, el esfuerzo. Premiar el esfuerzo, porque claro, ni te cuento lo que vale la universidad. Exactamente. Está claro que existen becas y, bueno, pero también hay una sanidad pública, un derecho, a la educación pública en todas las etapas anteriores, y yo creo que es muy importante que la gente tenga la opción, que no deje de un buen estudiante hablo de un buen estudiante porque evidentemente si no se aprueban, pues nuestra medida no consiste en que no se podría dar esta matrícula gratis el año siguiente, pero un buen estudiante que se esfuerce por no tener medios económicos en su casa, en su familia, no puede dejar de tener la oportunidad de hacer un grado universitario y terminar su formación con un grado universitario o con un máster o como necesite. Creo que es una muy buena medida que se agradece, pero eso siempre sí relacionado con el esfuerzo y con el mérito y con la capacidad. Lo de regalar el dinero a cambio de nada no tendría ningún sentido porque los impuestos cuestan mucho de pagar. Y eso, además, yo creo que tiene que ir acompañado de un verdadero impulso de la formación profesional. Porque la formación profesional, ayer, mira, estuvimos en una inauguración de unas oficinas de una empresa tecnológica en Valencia y su director, su CEO, me explicaba, tienen 300 trabajadores, sobre todo ingenieros, pero también necesitan mucha formación profesional y no encuentran. Y creo que son puestos de trabajo igual importantes o más muchas veces que el que tener un grado universitario. Nos falta un poco esa cultura de que cada uno valemos para una cosa. Esto va a pasar ahora con el tema de la gigafactoría, que se necesitan unos sitios de trabajo cualificados que no tenemos. Y empezar a arrancar ahora todos esos cursos que van a ser 2, 3, 4 años, pues la verdad es que vamos a quedar en evidencia, ¿no? Sí, pero bueno, ojalá se hagan y ojalá tengamos gente preparada para cubrir esos puestos, pero como te digo, se tiene que complementar. No hace falta que sean todos ingenieros, es que va a hacer mucha falta mano de obra cualificada que haya tenido unos cursos de formación en trabajos muy concretos y que hoy en día ya hacen falta. No te digo yo cuando lleguen
Espero que no sea la única la gigafactoría y que se pongan las facilidades para que sean muchas más las empresas que vengan aquí atraídas por ese foco, ¿no?, de tecnológico y de empresas punteras en este mundo. Yo creo que aquí tenemos muchísima potencia en la Comunidad Valenciana. Faltan unas cosas, porque falta dar un poquito más de importancia y quitarle trabas a las infraestructuras como el Puerto de Valencia, como el Corredor Mediterráneo, pero cuando todo eso ojalá pronto se consolide, sobre todo si los socios de Puig dejan de poner trabas a todo ello, y también el gobierno de Pedro Sánchez, tengo que decir, yo creo que la Comunidad Valenciana se podrá convertir en lo que ya apunta a ser, ¿no? Aquí hay muchísima creatividad, muchísimo talento, tenemos tantísimas cosas buenas para venir a vivir, a desarrollar un proyecto de vida profesional, laboral, familiar, que me parece que lo que tenemos que hacer es poner a la gente las cosas fáciles para que decida venir aquí y no irse a otros sitios. A cuestas con el presupuesto, que ahora estamos en plena guerra, has afirmado que seguirán disparando la deuda y que es insostenible ya para los valencianos. ¿Es así? Hombre, 54.000 millones, que es más de la mitad del PIB de la Comunidad Valenciana, es mucho. Está claro que hay una parte de deuda que está generada por la infrafinanciación, pero hay otra parte importante que está generada por los déficits que generan cada año por gastar más de lo que tienes. Y no por la infrafinanciación, sino porque incluso aunque estuvieras bien financiado, se sigue gastando más porque, como te comentaba antes, se gasta de forma ineficiente. El problema del déficit y la deuda, hay gente que no le da importancia, pero es que al final es una hipoteca para el futuro. Ocurre un poco como con las pensiones, ¿no? Lo fácil es pensar en las próximas elecciones y lo difícil es pensar en las próximas generaciones. Y eso es una cosa que siempre pedimos desde mi partido. Y creo que la altura de miras de los políticos tendría que hacer que se gobernara así, pensando en el futuro, pensando en las próximas generaciones y no en ganar las próximas elecciones. Es una lástima. Yo me gustaría estar más tiempo aquí para poder seguir diciéndolo, ¿no?, y echándoselo en cara esa mirada cortoplacista que tienen los gobernantes en este país. Porque al final pues vamos consolidando unos déficits en forma de deuda, en forma de educación deficitaria, de tantas cosas que creo que son lastres para el futuro. Pero bueno, nosotros en la medida de lo posible intentamos que eso quede claro, que la gente sepa que se le está endeudando y que los presupuestos podrían hacerse de una manera mucho más razonable, mucho más real. Porque es muy fácil subir los presupuestos, decir que son los más expansivos y los más sociales de la historia, cuando luego no ejecutas, cuando luego te endeudas. Bueno, hay mucho que decir ahí. Estamos en pleno proceso, como dices, de presupuestos con las enmiendas ahora. Ruth, la última pregunta, porque aquí yo tengo un enemigo, es el tiempo que corre inexorable. Hemos hablado de todo esto y lees que hay una subida de sueldo de los consellers y del gobierno del 4%. Es como aquello que dice, muy bien. Sí, y yo se lo decía, yo además para estas cosas no me gusta ser nada populista y yo sé que las subidas de sueldo de los consellers, del Consell, de los asesores, el número de asesores, esto es peccata minuta comparado con, o sea, no hay que engañar a nadie, aunque no se lo subieran no se iba a solucionar el problema de deuda de la Comunidad Valenciana, pero sí que es verdad que es un gesto importante. Para mí es una cuestión de gestos, es una cuestión de decir, renuncio, no me subo el sueldo, esos 300 euros que me van a subir, 3.000, lo que sea, porque la gente lo que está teniendo es muchos menos ingresos y una inflación que se le come el sueldo todos los meses. Entonces, no es cuestión de cantidades ni de porcentajes, sino de gestos. Me parece, la verdad, un poco infame subirse los sueldos en estos momentos los políticos. Ruth Merino, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en nuestro programa. Ahora que está tan de moda esta pregunta, te voy a hacer una pregunta trampa, ¿vale? Una pregunta trampa. ¿Cómo te gustaría pasar a la historia como política? Porque hay quien ha declarado recientemente que le gustaría pasar como... ¿A ti cómo te gustaría pasar? Pues a mí como una política honesta. Por ejemplo, si tengo que definirlo así de forma breve, me podría enrollar mucho más, ¿no? Moderada, honesta, realista. Esas son las cosas que yo creo que a lo mejor no son tan llamativas como otros que pegan muchos gritos o que dicen cosas muy populistas. Yo soy muy pragmática para eso y soy muy de hacer acercamientos y llegar a consensos. Algo así, que la gente me recordará como
no gritaba en el Parlamento, no gritaba, pero se podía hablar y llegar a acuerdos con ella. Pues quizás lo estés consiguiendo. Ruth, muchas gracias por tu intervención aquí en nuestro programa. Gracias a vosotros. Y esperamos que si decides volver y seguir adelante, venga, volveremos a hablar. Os lo diremos los primeros a vosotros, a los profesionales de la prensa. Gracias. Gracias. Ya a ustedes solamente ver la visión desde Ciudadanos, desde su síndic, de qué tipo de política hacen ellos en les Corts Valencianes.